etapas. Y hoy vamos a hablar de cómo la catequesis se relaciona con cada una de esas etapas principales de la evangelización como tal. Por eso, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar colocándonos en la presencia de Dios. Así que pongámonos en manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo quisiera invitarte para que ahí donde estamos le presentemos a Dios nuestra vida, el día que hemos tenido, lo que vivimos. Tal vez venimos con el cansancio de lo que hemos realizado hoy, quizás un día no tan fácil, tal vez un día lleno de alegrías, pero presentemos todo eso a Dios ahora. Digámosle ahí, Señor, en tus manos coloco mi día. Te entrego mi cansancio, mis preocupaciones. Quiero disponerme ahora para este encuentro formativo, para pensar mi actividad como catequista, y quiero dejarlo todo en tus manos. Que sea un momento también para pensar en todas las bendiciones que Dios nos dio hoy. El hecho de que estuvieras vivo, viva, la vida de tus seres queridos, el trabajo que pudiste realizar. Piensa en cada cosa y dale gracias a Dios ahí. Que le puedas decir a Dios, bendito seas, Dios mío. Gracias, Padre Santo, por lo que me das a diario, por la oportunidad de vivir. Dale gracias a Dios ahí. Pidamos también esa acción del Espíritu Santo en nosotros. Que le puedas decir ahí con tus palabras, Espíritu de Dios, ven a mi vida. Espíritu Santo, yo te necesito. Toma mi mente, mi corazón, abre mi entendimiento. Ayúdame a aprender con sabiduría. Ven y lléname de ti, Espíritu Santo. En tus manos, Dios mío, colocamos este encuentro que vamos a tener. Y vamos a culminar ponernos en las manos de Dios con la oración de Santo Tomás. Ahí la ves en pantalla. Hagámosla juntos. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo con orden admirable y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú que eres considerado verdadera fuente de luz y principio eminente de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Dame acierto al comenzar, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de empezar con nuestro tema, yo quisiera invitarlos a algo, y es a compartir un poco la pregunta que dejábamos sonando en la sesión pasada. Hablábamos un poco de ese querigma
Hoy vamos a repasarlo más brevemente, pero yo quisiera que alguno se animara a compartirme si la catequesis que su merced realiza y en su parroquia, en su comunidad, en donde presta ese servicio como catequista, cada uno piensa que es querigmática, si lo es o no, y por qué piensa que sí o que no. ¿La catequesis que realizas es querigmática? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si alguno quizás se anima a responder, ya sea levantando la mano o aquí en el chat, escriba yo y le damos la palabra. ¿Quién se anima? ¿La catequesis que realizas es querigmática? Humberto, te escuchamos, hermano. Padre, muy buenas noches para todos y todas en este momento. Bueno, yo siempre he pensado que la catequesis es querigmática porque es el primer anuncio que uno le realiza realmente a los niños desde la vida pastoral, ya a los niños y a los niños y a los jóvenes y señoritas. Porque en el caso de los niños de iniciación cristiana, que se preparan para los sacramentos de bautismo, reconciliación y comunión, pues es el primer anuncio pastoral propiamente dicho, ya que lo que ellos y ellas aprenden en el seno de la familia, en el seno del hogar, es de pronto seguir una tradición, pero nosotros sí orientamos, es un proceso de querigma, de un primer anuncio. Y en el caso de los jóvenes y señoritas de confirmación, es un primer anuncio pastoral visto desde la perspectiva de la juventud. Ellos que están en un proceso ya 14 años en adelante, que encuentran esos jóvenes y señoritas un desentendimiento y una confusión porque a través de las mismas instituciones educativas, a no ser de que el colegio tenga un fundamento netamente católico, pues están orientados. Pero en el caso de los que no tienen esa orientación, pues es un primer anuncio realmente para confirmar la fe y ser verdaderamente testigos misioneros de Jesucristo. Bueno, Humberto, muchas gracias. Me alegra escuchar eso, que tienes conciencia de que tu catequesis tiene que ser querigmática. Y en el sentido de que, pues, hoy en día la realidad de la sociedad, de la familia, es que las instituciones que antes iniciaban en la fe, como era la familia, por ejemplo, la escuela también colaboraba muchísimo, ya no están haciendo su papel. Y en ese caso la iglesia no recibe solo creyentes firmes o que ya tienen una fe previa, sino que en muchos casos llegan niños, jóvenes, adultos que no tienen una experiencia de fe consolidada, incluso muchos de ellos que no conocen a Jesús, y se hace necesario que la catequesis tenga esa connotación de querigma. Ahí es bien importante que tengamos en cuenta también algo que lo hablábamos la sesión pasada, y es no perder el tono de buena nueva, ¿no? Evitar un poco estos discursos de castigo, de simplemente entrar por lo moral y las exigencias y el cumplimiento, y no perder esa dimensión de buena nueva que anuncia la salvación, que anuncia el amor de Dios, amor que llama a la conversión. Eso es bien importante, que no perdamos ese tono, pero muchas gracias, Humberto, por lo que nos compartes. No sé si hay algún otro que quiera compartir, si al pensar en el querigma y en ese tono querigmático que tiene que tener nuestra catequesis hoy, su catequesis es querigmática o no. ¿Qué piensa? ¿Algún otro se anima de pronto a compartirnos un poquito? ¿Están tímidos hoy? ¿Tímidas? ¿Quién dijo yo? ¿Quién nos cuenta? ¿O seguimos adelante? A ver si alguno se anima, puede levantar la manito o puede escribir yo en el chat y le damos la palabra. Mariam, te escuchamos. Gracias, padre. Buenas noches para todos. Nosotros sí, la verdad, hemos tratado de que nuestra catequesis sea querigmática y principalmente como hemos estado tomando capacitaciones y nos enseñaban que la catequesis debe ser cristocéntrica. El centro de todas las catequesis debe ser siempre nuestro Señor Jesucristo, que fue quien entregó
su vida por nosotros, quien es el mejor ejemplo de amor. Y pues hemos estado trabajando en eso, en que nuestra catequesis siempre tenga el anuncio del amor de Dios, que tengamos claro que fue Dios el que estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros, que fue Jesucristo quien vino a esta tierra y se hizo hombre para que nosotros fuéramos salvos y las puertas del cielo estuvieran abiertas. Vale, María, muchas gracias por eso que nos comentas. Y eso que tú dices de que sea cristocéntrica es fundamental. Lo hemos hablado en otros encuentros y tal vez hoy también lo toquemos, pero el objetivo fundamental de la catequesis tiene que ser que la persona se pueda encontrar con Jesús. Vamos a ver ahora cómo el Papa Joseph Ratzinger nos contaba a todos cómo ser cristiano implica la dimensión del encuentro. Si no posibilitamos en nuestras catequesis que nuestros niños, nuestros jóvenes se encuentren con ese Cristo vivo, entonces no estamos haciendo nada, porque solo a partir de esa relación con Jesús el cristiano puede comprometerse con la fe, vivir la caridad y definitivamente caminar en santidad, solo en un encuentro real con Jesucristo. Por eso lo que tú hermosamente nos recuerdas, Marian, de que la catequesis tiene que ser cristocéntrica. Voy a dar una última palabra aquí para entrar ya en materia, por cuestión de tiempo. Rocío, ¿quieres decir algo? Te escuchamos. Sí, padre, buenas noches. Nosotros mirando también aquí nuestra catequesis siempre hemos mostrado en la parte carismática la parte del amor de Dios, porque si no ponemos o si no mostramos esa grandeza del amor de Dios, no se lo hacemos cercano a los chicos, pues así tengamos la posibilidad de mostrarles a Jesús vivo y latente en nosotros. Si no les mostramos esa grandeza del amor de Dios en la vida de los chicos, pues se pierde ese querigma en la vida de ellos y que les va a servir no solamente mientras hagan el sacramento, sino para toda su vida. Rocío, qué bonito escuchar eso. Estoy de acuerdo contigo y me alegra ver que todos están como en la misma tónica, al menos los que han participado. Y es central, o sea, en un mundo herido, en un mundo donde niños, jóvenes viven situaciones difíciles, en un mundo donde encontramos tanto pozo seco para beber ese amor que necesitamos como seres humanos, es vital volver a anunciar que Dios ama, que somos amados de una manera incondicional, que la prueba más grande de ese amor está en la cruz, en un Hijo de Dios que se hace hombre y que siendo justo toma el lugar del pecador, y que ese amor nos invita a pagar amor con amor. Ahí tiene que estar la fuerza de nuestro mensaje, porque a la larga, como dirá San Pablo, Dios es amor, Dios es amor, y quien permanece en el amor conoce a Dios y habita en él. Entonces, qué bonito eso que nos recuerda Rocío. Parte fundamental de ese querigma es que Dios nos ha amado y nos ha amado primero. Bueno, me alegra mucho esas respuestas que comparten los tres. Espero los demás hayan tenido la oportunidad también de reflexionar un poquito sobre eso. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Como les decía, vamos a terminar un poquito en lo que quedamos la vez pasada, y era en cómo la catequesis tiene que inspirarse en el catecumenado de la Iglesia. Decíamos que ese catecumenado viene desde los primeros siglos. La Iglesia, que es maestra, ha tenido una clara conciencia de que hay que acompañar a los que empiezan en ese caminar de fe. Aquellos a los que se les ha propuesto, se les ha anunciado ese primer querigma, se les ha hablado de esa buena nueva de Jesucristo y han decidido iniciar ese camino de fe porque algo se ha encendido ahí en su corazón. Y entonces se acompaña a estos en esa inserción en lo sacramental, pero también en ese conocer a Cristo, en la vida de comunidad a través del catecumenado. Y cuando miramos ese catecumenado de la Iglesia, allí la catequesis tiene que encontrar una fuente de inspiración.
Miren lo que veíamos la vez pasada. Aquí quedamos exactamente en nuestro último encuentro. Que la catequesis se inspire en el catecumenado no significa que la catequesis tenga que ser un catecumenado, reproducir ese proceso de catecumenado. No. Significa que tiene que asumir cosas de su estilo, de la manera como forma, como acompaña, elementos que la pueden enriquecer. A eso nos referimos con inspiración. Y fundamentalmente el directorio general nos va a hablar de algo que es muy importante. El catecumenado tiene una dimensión misionera. Va dirigido a aquellos que no creen o que no conocen a Jesús. Y entonces se inicia anunciando y se acompaña el proceso de ese nuevo creyente para insertarse en la comunidad. Claramente hay un acento misionero dirigido a los que no creen. Habría que preguntarnos algo, catequistas. ¿Nuestra catequesis es misionera? Y cuando hablamos de misión, hablamos de salida, de ir al encuentro de la oveja perdida, de ir allá con el que es apático a nivel religioso, con el no creyente, de salir a anunciar y acompañar, de abrir las puertas de este rebaño, yendo a buscar a los que no están aquí y aún no conocen de Dios. Nuestra catequesis es así, porque muchas veces nuestra catequesis se queda en recibir lo que nos llega. Y recibir lo que nos llega es que cada año en las parroquias, al menos en nuestro contexto latinoamericano, todavía llegan niños y jóvenes por su cuenta. Aún vienen abuelas, abuelos, algunos padres a anotar a sus hijos con el fin de que se preparen en la catequesis. Todavía no nos preocupa ese tema porque todavía sentimos que nos llegaron 150 de primera comunión, 75 de confirmación, algunas parroquias incluso con números más grandes, como que uno está tan tranquilo y se le olvida que la catequesis tiene que tener un tono misionero, de salida. Nuestra catequesis es misionera. Hoy en día aumenta notablemente el número de personas que, siendo bautizados, iniciados en la fe, ya no se sienten parte de la iglesia. Otros que empezaron su iniciación cristiana con el bautismo y hasta ahí llegaron. Y muchísimos otros también que van aumentando, que ni siquiera los iniciaron en la fe. Y nuestra catequesis, ¿cómo asume esa realidad? Una catequesis de inspiración catecumenal tiene que recuperar ese tono misionero, ese tono de salida, no quedarse únicamente esperando a que le llegue. Atender no solo pensando al que llega con intención de fe, con una fe iniciada, sino a aquel no creyente que también llegó allí, o al apático religioso, o al cristiano que se dice católico pero en realidad no vive su fe. ¿Hasta dónde tenemos ese tono misionero en nuestra catequesis? Vamos a hablar ahora de algunos elementos de ese catecumenado que debemos tomar para nuestra catequesis. Vamos a puntualizar cuáles son esos elementos que tenemos que tener muy presentes al momento de realizar nuestra acción pastoral como catequistas. El primer elemento que nos sugiere el directorio general para la catequesis es el carácter pascual. Y cuando nos habla de ese carácter pascual, nos va a decir que todo, absolutamente todo, se orienta al misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Como lo decía Mariana hace un instante, nuestra fe es cristocéntrica, totalmente. Y la catequesis no es la excepción. Todo está orientado a que la persona pueda encontrarse con ese Cristo resucitado, aquel que se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo en María Santísima, que haciéndose hombre va a entregar su vida en una cruz, que muere por amor para salvarnos y a quien Dios resucita, cumpliendo su promesa. Ese Jesús que está vivo es a quien anunciamos. Y por eso nuestra catequesis tiene que tener un carácter pascual. Y ese carácter pascual tiene que ser capaz de tocar la vida. ¿A qué nos referimos con eso? Caramba, en nuestra vida, en la vida de nuestros catequizandos, hay muchas situaciones de muerte, de dolor, momentos difíciles. Y en medio de esa historia personal de cada uno, Dios está escribiendo una historia de salvación.
y creemos firmemente que en la vida de cada uno hay un paso pascual. Dios quiere hacer algo nuevo allí. Dios quiere llevar cada vida a plenitud. Y eso es Pascua. Nuestra catequesis tiene que ayudar a que los niños, jóvenes, adultos puedan leer su vida en esa clave pascual de paso, de un antes y un después. La manera como en su historia también se hace historia de salvación. Primer elemento que tenemos que tener en la catequesis, el carácter pascual. Segundo elemento que tenemos que tomar del catecumenado, el carácter iniciático. Cuando hablamos de iniciático, nos referimos a eso, a iniciación, a iniciación. El catecumenado en la iglesia inicia en la fe. Va a introducir en el descubrimiento de ese misterio que es Cristo y del misterio de la iglesia como comunidad de creyentes. Y el catecumenado da esa iniciación, como ese empezar a partir de introducirse, sumergirse en. La catequesis también debe introducir a la persona en todas las dimensiones de la vida cristiana. Nuestros creyentes a veces llegan en cero, nuestros catequizados. Hay muchas dimensiones de su vida cristiana que no están activadas. Puede ser una dimensión sacramental. Muchos de los niños que hoy en día llegan a catequesis no van a misa, no lo van. Algunos oran de vez en cuando, pero los hay los que no oran frecuentemente. ¿Cómo vamos a iniciar, a introducir a estos chiquitos en esa vida sacramental? Nuestros jóvenes se preguntan, ¿para qué la confirmación? Les queda muy fácil comprender el bautismo, que me hicieron hijo de Dios, listo, sí, chévere, se lo entienden. La primera comunión, bueno, para recibir a Jesús, ok, y poder comulgar, así lo entienden. ¿Y la confirmación para qué? Se preguntan. La catequesis tiene ahí una tarea. ¿Cómo introducimos en esa vida sacramental? ¿Cómo introducimos en la vivencia de la Eucaristía? ¿Cómo introducimos en la relación con la palabra, con la Sagrada Escritura? ¿Cómo introducimos en la dimensión de servicio y de amor? Una catequesis también tiene que iniciar en todo eso, porque muchas veces nos llegan desde cero. Y lo más triste es que a veces no lo logramos. ¿Y saben por qué yo digo que no lo logramos y que hablar de esto es bien importante? Porque muchas veces nuestros niños, jóvenes, adultos que están en una catequesis con nosotros, no vuelven más. Se acabó la catequesis y es como si les echaran agua caliente. Se fueron. Eso tendría que hacernos pensar. Pero a veces pensamos más en, ay, este año otra vez me tocó, el año pasado tenía un grupo de 25 y ahora me tocaron solo 15 y me siento como mal por eso y ay, pero no. Hey, y de los 25 que te tocaron el año pasado, ¿cuántos se quedaron? ¿Cuántos continúan viniendo a la Eucaristía? ¿Cuántos están viviendo su fe? Eso sería lo que debería preocuparnos de verdad. Algo está pasando en ese carácter iniciático. Tenemos que prestar atención a eso. ¿Estamos iniciando de manera adecuada? Tenemos que ayudar a iniciar en la comunidad el propio camino de respuesta a Dios que nos ha buscado primero. ¿Cómo insertamos al niño, joven, adulto en la comunidad cristiana? Es otro punto neurálgico que tenemos nosotros como católicos. Nos falta realzar ese carácter comunitario. En la catequesis de confirmación, una muchacha me decía, padre, es que no entiendo por qué no tiene que ir a la iglesia, a misa el domingo. Si en la familia podemos hacerlo y orar mejor y ese encuentro con Dios más bonito, ¿por qué tengo que ir yo allá? Mira cómo no está clara la conciencia de la comunidad. Lo que estamos viviendo en esta pandemia nos pone de relieve todas estas problemáticas. Por mucho tiempo tuvimos que vivir Eucaristías no de manera presencial, sino en las transmisiones, por ejemplo. Y muchas familias redescubrieron, no todas, pero algunas redescubrieron el valor de poder en casa orar juntos. Y esta joven que vivió esa experiencia decía, bueno, si lo puedo hacer en mi casa, ¿por qué allá? Nos falta iniciar en la comunidad cristiana, generar ese sentido de pertenencia, de hermandad, que el otro es mi hermano en la fe, y eso lo hace valioso. Carácter iniciático. Otra cosa que tenemos que tomar
del catecumenado. Una tercera cosa es el carácter litúrgico, ritual y simbólico. Carácter litúrgico, ritual y simbólico. Como lo veíamos en el encuentro anterior cuando hablábamos del catecumenado, el catecumenado tiene unas etapas. Y entre cada una de esas 4 etapas que tiene el catecumenado hay unos ritos transitorios, como unas ceremonias que dan el paso de una u otra etapa. 3 ceremonias. Y esas ceremonias están cargadas también de signos. Entonces, por ejemplo, se entrega el símbolo de la fe, el credo. Se entrega la oración del Padre Nuestro. ¿Sí? Se hacen unos escrutinios. Cada cosa está marcada por signos y por etapas muy ricas. El directorio general nos dice que tenemos que volver a resaltar ese carácter de lo litúrgico, de lo ritual y de lo simbólico. Dirá esto literalmente: responder a las necesidades del hombre contemporáneo, que generalmente considera significativas solo aquellas experiencias que lo tocan en su corporalidad y afectividad. Solo lo que se vuelve significativo para el ser humano es lo que realmente va a importar, lo que va a recordar. Por eso urge a la catequesis recuperar esos signos, plantear signos nuevos que construyan significado entre nuestros niños, jóvenes, adultos de una catequesis. Pero no solo plantear nuevos signos, sino ser capaz de recuperar los signos existentes, como los signos sacramentales. ¿Cómo hacer elocuente los símbolos del sacramento de la Eucaristía? ¿Cómo hacer elocuentes los signos presentes en un bautizo? ¿Cómo resaltar el signo de la confirmación y hacer que eso sea significativo? Por muchos años los sacramentos de iniciación coincidían como con cierto rito de iniciación cultural también. Hoy en día están desprovistos de eso. Inician culturalmente otras cosas, pero no la fe. ¿Cómo vamos a recuperar ese carácter litúrgico, ritual y simbólico? Generar signos que sean significativos para los catequizandos, que los acompañen a celebrar esa fe, pero sobre todo resaltar, recuperar, dejar ver el carácter simbólico del sacramento como tal, el signo sacramental. Vamos a una cuarta cosa que tenemos que tomar del catecumenado, y es el carácter de conversión permanente y de testimonio. Conversión permanente y testimonio. El catecumenado tiene clara una cosa, y es que el itinerario del catecumenado es como un camino. Y a lo largo de ese camino, el catecúmeno va haciendo una purificación de su ser. Se va configurando cada vez más con la mente de Cristo, con el corazón de Cristo. Y a la luz de eso, hay muchas cosas en su vida que empieza a darse cuenta que debe soltar, dejar atrás, y a lo largo de eso se da una conversión y una purificación. La catequesis tiene que tener claro eso también. Primero, que no somos convertidos definitivamente. Cuidado con eso, cristianos. Primero nosotros. No caer en creer que ya somos buenecitos, o sea, ya estamos por encima del bien y del mal. No, yo llevo 15 años de catequista, yo ya, o sea, ¿qué pecados uno? El que se sienta seguro que se tenga. Toda la vida es de conversión. Y es igual que una guitarra. Mira que cuando uno tiene una guitarra, tú la tocas un día y si la dejas por ahí quieta o así sea que la uses mucho, llega un momento en que necesitas afinar y alguna cuerda se va destemplando. Por eso el músico afina siempre, constantemente. Antes de un concierto hay que afinar los instrumentos. Quizás durante el concierto también hay que pegarles una afinadita para que suenen bien. Lo mismo pasa con nuestra vida. Tenemos que estar constantemente afinándonos en sintonía con el Evangelio, con lo que Dios nos pide, sin descuidarnos. La catequesis tiene que mostrar esa realidad de que somos pecadores, sí, pero pecadores que somos perdonados y llamados a una conversión y a un cambio. Nuestra catequesis debería lograr la conversión de los catequizandos. Qué bonito que al final del año o el tiempo que tengas de catequesis
Un fruto de ella pudiera ser que los muchachos, los adultos, los niños dijeran, mira, yo empecé esta catequesis así, pero la termino así. Antes en mi vida esto, pero ahora he descubierto y he tratado de cambiar en esto. Eso es estar en tónica de conversión. Por eso el directorio general recomienda que la catequesis tenga unos itinerarios penitenciales y formativos específicos que favorezcan esa conversión del corazón y de la mente. Eso tiene que notarse en una nueva manera de vivir. A veces escuchamos a nuestros hermanos separados que tristemente lo dicen así, ¿no? Dicen, mira, cuando yo era católico yo hacía, deshacía y tal cosa, pero ahora que me volví de esta religión, entonces ya no, yo cambié, ahora sí, gloria a Dios y bendito sea. Y uno se pregunta, bueno, el problema de la religión no. El problema es que había en el corazón de ese creyente, pero vamos más allá. Como iglesia, ¿acompañamos a ese creyente que se fue a otra religión? ¿Qué no estamos haciendo aquí que no permite que se den esos procesos de conversión de la manera adecuada, con fuerza, convincente? Algo nos está faltando. Y por eso como catequistas tenemos que pensar en este elemento de la conversión permanente y del testimonio. ¿Hasta qué punto en nuestra catequesis tenemos claro que hay que apuntarle a la conversión? Que nuestros catequizandos deben tener esa conciencia, a la luz de ese encuentro con Cristo, el deseo de cambio, de dejar atrás lo que no ayuda a ser más santos, de convertirse continuamente. Otro punto que tenemos que tomar del catecumenado, otro elemento, el carácter progresivo de la experiencia formativa. Cuando hablamos de progresivo, hablamos de niveles que van aumentando en complejidad, pero que conducen todos a un fin, que van como ayudando a entrar más profundo. Eso es un poco como lo progresivo, lo gradual, ¿sí? El catecumenado tiene esa característica. Es un proceso que es dinámico, que se estructura en algunos periodos. Esos periodos marcan un proceso cada vez de mayor profundidad, de mayor vivencia de la fe. Se suceden de manera gradual y progresiva cada una de esas 4 etapas del catecumenado. La catequesis también tiene que ser de esta forma, tiene que ser progresiva, gradual. ¿Será que nuestra catequesis está pensada de esa manera? ¿O nuestra catequesis solo le apunta a los temas que tengo que dar y ¡brum! Listo, los di? Pero no estoy bien claro sobre cuál es el proceso que voy siguiendo. Muchas veces pensamos en la catequesis en tema del contenido que hay que dar, pero nuestra catequesis es progresiva. La experiencia formativa es gradual y va llevando a una mayor profundidad de la fe. Un gran ejemplo, un paralelo, una analogía es la vida de la persona. Nosotros como seres humanos, cuando somos niños, vemos las cosas de una manera. No nos meten álgebra, por ejemplo, en primero de primaria, sino que primero nos van enseñando algunas cosas, ¿no? De acuerdo con las habilidades que tenemos también a nivel de la inteligencia que se va desarrollando. Y a medida que crecemos vamos madurando progresivamente a lo largo de la vida. La catequesis debería saber discernir a sí mismo como la vida es procesual, llevar un proceso acorde a cada etapa, acompañar en ese proceso de crecimiento, hacer progresiva esa experiencia de la catequesis. Dirá el directorio general que la Iglesia como madre acompaña pacientemente y respeta los tiempos reales de la maduración de sus hijos. Eso es muy bello, pero tendríamos que preguntarnos, ¿nosotros respetamos los tiempos reales de la maduración de los hijos de la Iglesia? ¿Cómo manejamos eso? Porque es que en una catequesis de confirmación, aún en un grupo de 30 muchachos, tú vas a encontrar muchachos que están con una fe muy sólida y una experiencia de Dios clara, que testimonian, otros en una apatía total, que llegan a afirmar incluso su inexistencia. ¿Los acompañamos a cada uno en su ritmo? ¿O todos metidos en un solo costal y hágale?
porque es que estamos atrasados en temas, no hemos visto el credo, nos falta ver un poco los sacramentos, nos faltó ver el del bautismo, no hemos hecho la penitencia, córrale y dele a todo lo mismo. Respetamos ese proceso de cada uno y nuestra catequesis tiene un carácter progresivo en esa formación. Es otro punto que tenemos que pensar y tomar para nuestra catequesis. Esos son los elementos que tenemos que tomar. Vamos a terminar este tema, ya aquí lo cerraremos, con algunas exigencias, puntualizando algunas exigencias que tiene una catequesis que se realiza en clave carismática y misionera. Puntualicémoslas. Primero, tiene que tener una pedagogía de iniciación inspirada en ese itinerario catecumenal que lo hemos visto cuáles elementos, ahí tiene que inspirarse la catequesis. Está inspirada en ese catecumenal. Segundo, tiene que saber responder sabiamente a la pluralidad de situaciones que se le presentan. Hoy en día, los catequistas, ustedes y yo, tenemos que responder a muchas situaciones, distintas todas. Y la catequesis tiene que estar preparada para responder a cada uno. No para meter a todos en un solo costal, no, y darles a todos lo mismo. Si yo te dejo a ti a que me cuides un bebé de 2 mesecitos, y te dejo un chinito de 7, y te dejo otro más grandecito de 14, yo no creo que tú me les vayas a dar la misma comida a todos. No creo que a todos me los trates igual. Con amor sí, pero cada uno exige. Tal vez al de 2 meses no le puedo dar un pedazo de carne asada, porque, hombre, me le va a sentar mal. Tendré que licuarla al menos, o hacerle papilla, qué sé yo. De 14 seguro comerá con más juicio y no hay problema. Pero mira, si eso sucede en la naturaleza, nosotros también tendríamos que hacerlo. Ser capaces de dar el alimento adecuado, la catequesis adecuada a cada realidad que encontramos. Responder con sabiduría a la pluralidad de situaciones que se nos presentan. Y definitivamente, termina el directorio con un párrafo muy bonito hablando de estas exigencias. Te lo quiero nombrar porque siento que aquí está la síntesis de todo lo que hemos hablado. Mira lo que dice. Un itinerario pedagógico ofrecido en la comunidad eclesial que lleva al creyente al encuentro personal con Jesucristo a través de la palabra de Dios, la acción litúrgica y la caridad, integrando todas las dimensiones de la persona para que crezca en la mentalidad de fe y sea testigo de vida nueva en el mundo. Es un párrafo muy rico que te quiero dejar aquí en esta diapositiva porque me parece sumamente importante. Mira todos los elementos que tiene. Ahí te subrayé algunos para que los notemos con más claridad. Itinerario pedagógico. Ese itinerario habla de ese carácter procesual, de etapas, de mayor profundidad, de concreción en la fe. Un itinerario claro tenemos que tener en la catequesis. Pedagógico. No se presenta de cualquier manera. La pedagogía es el arte de enseñar, de cómo logro que mi estudiante tenga una experiencia. Aquí sabemos que la catequesis no es una clase, la catequesis implica algo testimonial y fuerte, pero también debe tener una pedagogía, una manera de acompañar y de ser impartida. ¿Cuál es el objetivo central? Ahí lo dice ese párrafo hermoso. Llevar al creyente al encuentro personal con Jesucristo. Nosotros, cristianos, creemos que Jesús es una persona, Dios es un ser personal. Y como Dios es persona, es un ser personal, entonces nosotros como personas podemos entrar en diálogo y en encuentro con Él. Objetivo fundamental, posibilitar el encuentro con Jesús. No hay otro lugar a donde apuntar. A través de la palabra de Dios. Tiene que ser central la Biblia, porque allí está aquello que Dios nos ha dirigido, su palabra, lo revelado. No se trata de un encuentro. ¡Ay, vimos Biblia! Entonces, a ver, ¿cuáles son los libros? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos del Antiguo Testamento? ¿Cuántos del Nuevo? Listo. ¿Cuáles son los nombres? Dígamelos. No, no es un encuentro. La palabra tiene que permear toda la catequesis. Tenemos que enseñar a nuestros catequizandos a relacionarse con esa palabra.
pero también está la acción litúrgica, y ahora la vamos a ver más en detalle. Si los preparamos para los sacramentos, esto tiene que quedar supremamente afianzado. ¿Qué papel cumple la liturgia en la vida de la iglesia? ¿Por qué es importante para un cristiano estar allí? ¿Cuáles son los signos que están allí, que muestran, de qué me hablan? Es Jesús mismo quien se hace presente en la liturgia de la iglesia. Si no logramos que el joven comprenda eso, que el niño se acerque a ese misterio, entonces va a ser fácil para ellos prescindir de esa vida litúrgica. La caridad, ese elemento no puede faltar. Dios es amor, y quien permanece en el amor habita en Dios. Y la manera de permanecer en el amor es la caridad. Caridad que se hace efectiva, que compromete con los demás, que hace que el cristiano transforme su entorno, aporte al bienestar del mundo. Ese es otro elemento que no puede faltar en la catequesis. Integrando todas las dimensiones de la persona. Qué bonito eso que dice. Nuestros catequizandos son seres humanos con muchas dimensiones. La espiritual es una de ellas. Pero tenemos muchas dimensiones los seres humanos. Una dimensión afectiva, una dimensión cognitiva. Tenemos muchas. Y la idea es que la catequesis integre a la persona por entero, para que la fe no vaya por un lado y la vida por otro. La fe tiene que tocar la vida y transformarla, haciéndolos testigos de vida nueva en el mundo. Hacia allá vamos, a que cada catequizando comprenda que tiene una misión en el mundo: ser testigo de Cristo resucitado. Ese fue el final de nuestro tema de la sesión pasada, donde hablábamos un poco de la inspiración catecumenal de la catequesis. Vamos a adentrarnos en este segundo tema, es un poco menos extenso. Espero que vayamos claros. Ya saben que si hay alguna pregunta, si te queda alguna duda, si tienes algún comentario que dices, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, también se vale, escríbelo ahí en los comentarios, en el chat de la llamada, de la videollamada, de este encuentro. Ahí en el chat ponlos. Al final vamos a dar unos minutos para escuchar, releer sus comentarios y responder a las preguntas que puedan surgir. Entonces, atentos a ese chat, no duden en escribir si surge una duda o quieren comentar algo. Y entremos en nuestro tema de hoy, la catequesis en el proceso de evangelización. Habíamos visto en sesiones anteriores que la evangelización es un proceso y que la Iglesia ha descubierto unas etapas en ese proceso de evangelización y nos las plantea: una acción misionera, una acción catequética y una acción pastoral, ¿sí? Son como etapas claras de ese proceso. Veíamos también que aunque para fines de aprendizaje, de teológicos, pastorales, tenemos que tener claras esas etapas en nuestra reflexión, en la realidad no todo funciona tan cuadriculadamente. Y es así como tenemos que estar dispuestos a responder a diversas situaciones. La catequesis no solo recibe gente que ya ha sido en etapa de misión atendida por esta pastoral, evangelizada. Hoy en día la catequesis recibe gente que ha iniciado, que ha recibido una etapa misionera, pero también otros que no. Entonces, en la realidad, estamos sujetos a responder a contextos variantes, personas diferentes. Pero para fines académicos, pues tenemos claro que hay unas etapas en ese proceso. Lo que vamos a ver ahora es cómo la catequesis se relaciona con cada una de estas etapas, con la acción misionera, con la acción catequética iniciatoria y con la etapa de pastoral como tal. Vamos a verlo. Empecemos por lo primero, la misión, la etapa de la misión y del primer anuncio. El primer anuncio es un componente de esa etapa misionera. La Iglesia es quien realiza ese primer anuncio. Lo veíamos en una sesión anterior de este curso. Y ese anuncio tiene un objetivo claro: suscitar la conversión, la adhesión, el interés por la persona de Cristo. Si a ti Dios te ha amado de una manera inmensa, si reconocemos que hemos pecado pagando mal ese amor y que a pesar de nuestro pecado Dios ha dado su vida en una cruz por nosotros, salvándonos, entonces nos toca ahora responder. Y la manera de responder es la conversión. Si Dios me ha amado de esa manera, si se ha entregado por mí, yo también quiero dar mi vida por Él.
Ese debería ser como el cauce de este río que debe tener como claridad el objetivo de conversión en cada persona. Ese primer anuncio es un momento fundamental de toda la acción pastoral ordinariamente. Es como la punta de lanza de lo que estamos haciendo. En la etapa misionera ese primer anuncio es vital porque busca suscitar esa fe y esa primera inquietud por Jesucristo, por el Evangelio. En la misión adyentes, y bueno, yo estoy seguro que muchos de ustedes manejan el término misión adyentes. Por si no, vamos a brevemente a recapitular qué es eso de la misión adyentes. Hablar de misión implica hablar de salir, de ir a. Y adyentes es para las gentes o a las gentes. Con ese término se refería a la acción de la iglesia enfocada en ir a todos los pueblos, a los que están allí, con el fin de suscitar la fe. Aquellos que no son cristianos, aquellos lugares donde la iglesia no está, para poder sembrar allí, fundar esa comunidad de fe, de creyentes, para poder anunciar a Jesucristo a los que no lo conocen. Eso sería como lo que hace, a grosso modo, la misión de adyentes o el objetivo fundamental. Entonces, en esa misión adyentes, a los que no conocen a Cristo, pues ese primer anuncio se realiza en algo que se conoce como el precatecumenado. Aquí se suscita la fe. En el catecumenado, esa fe naciente se acompaña, se fortalece y se ayuda a crecer. Entonces, este primer anuncio en un escenario como el que les estoy planteando de una misión adyentes, estaría en esta etapa conocida como precatecumenado. Actualmente no es tan fácil hablar de un precatecumenado. Muchos son ya cristianos, pero lo que hablábamos, algunos están dormidos, necesitan volver a encender el fuego de esa fe. Y en eso, por eso hablamos ahora de una catequesis querigmática, que debe tener en cuenta este primer anuncio para llevar a cabo su función catequética. Ahí ya empezamos a ver una relación de unidad entre catequesis y querigma. Este primer anuncio lo podemos entender de dos formas, o de dos maneras. Cuando hablamos de primer, ese primer puede ser tomado en orden de cronológico, digámoslo, ¿sí? De tiempo. ¿Qué va primero? ¿Qué sigue después? Entonces, esa es una manera. Y la otra manera es en el sentido de que primero es como de importancia, de algo que es muy importante. Miremos esos dos aspectos. El primer anuncio, el querigma en el sentido cronológico, en el sentido de que es lo que va primero. Estamos en un contexto aquí de misión adyentes. Empezamos por el querigma. Por eso se llama primer anuncio. Mira lo que dice Evangelium Nunciandi, número 51. Dice esto: revelar a Jesucristo y su evangelio a los que no lo conocen. He ahí el programa fundamental que la iglesia, desde la mañana de Pentecostés, ha asumido como recibido de su fundador. Revelar a Jesucristo y su evangelio a los que no lo conocen. Ahí está la centralidad del querigma. Por ahí empieza la vida cristiana. Si no lo conocen, ¿cómo lo van a adorar? ¿Cómo lo van a recibir en su vida si no saben quién es? Por eso se hace este primer anuncio, con el fin de anunciar a Jesucristo, de que lo escuchen por primera vez, de que reciban un testimonio de esa buena noticia que es Jesucristo, palabra de Dios. Esto se realiza, como lo veíamos cuando se habla en orden cronológico, en ese periodo de preevangelización o precatecumenado. Y allí la iglesia realiza ese primer anuncio. No de una única manera, sino que lo veíamos que se puede hacer de muchas formas. Lo importante es ese anuncio de Jesucristo, que Dios ama, que ante el amor de Dios nosotros pecamos y que a pesar de nuestro pecado Dios envía a su Hijo, que da su vida por nosotros y que nos salva y que nos llama a la conversión para hacer nuestra esa vida que ya nos ha alcanzado en la cruz. Diferentes maneras de decir esto, de hacer un anuncio querigmático. Son muchas las formas en las que la iglesia realiza ese anuncio. Ese primer anuncio y la catequesis son dos cosas distintas. Una cosa es el primer anuncio y otra cosa es la catequesis. Y sin embargo, ambas están complementándose constantemente. ¿En qué sentido? El primer anuncio da ese primer voz, ese primer anuncio, sí, de Jesús.
Y la catequesis lo que va a hacer es volver y profundizar sobre el contenido de ese querigma. El querigma anuncia. Y la catequesis profundiza en eso que se está anunciando, a fin de que la fe se consolide. Entonces, dos realidades íntimamente unidas. Primer anuncio en sentido cronológico, como aquello que va primero. Pero también hablamos de primer anuncio en sentido de importancia, como lo primero, lo más importante. Y mira que Evangelium Gaudium, número 164, dirá lo siguiente. Cuando a este primer anuncio se le llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas y momentos. Clarísimo, lo está explicando aquí este documento de Evangelium Gaudium. Y es, caramba, o sea, no podemos pensar que el querigma, ay, toca empezar la evangelización por ahí, hagamos primer anuncio y después, chao. Como ya pasamos, como quien dijo, es que yo ya vi en primero eso, entonces ya voy en quinto, entonces ya no lo miro. No, el primer anuncio tiene que acompañar todo, es supremamente vital. Estamos anunciando a una persona, Jesucristo, por lo tanto tiene que acompañarnos en todo momento. Es primero en esa importancia, en el orden cualitativo. ¿Cuán importante es para nosotros ese primer anuncio? ¿A quién le corresponde anunciar ese querigma? A todos los cristianos. Todos deberíamos estar anunciando ese querigma a los demás. Se fundamenta en el mandato misionero de Jesús: vayan y hagan a todos los pueblos discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es solo transmitir un carretazo, perdónenme la expresión que estoy usando, un mensaje, una vaina que digo. No es solo anunciar un contenido, sino que es además el compartir, ¿sí?, la manera como yo me he encontrado con una vida nueva. Yo que soy catequista, yo que soy evangelizador, he descubierto un Cristo vivo y yo quiero comunicarles mi experiencia, esa experiencia de Dios que yo tengo. La alegría de que me encontré con el Señor, de que es lo más bello que yo he podido descubrir, que Él me buscó y me amó primero. Y eso causó algo en mí que yo quiero comunicar. Esto también es querigma. No solamente repetir un contenido como un lorito, como una grabadora. No, comunicar la experiencia que yo he tenido y desde ahí anunciar ese primer anuncio. Hermosamente, como se lo decía al principio, el Papa Benedicto XVI nos decía lo siguiente en Deus Caritas Est, esta carta encíclica. Mira lo que dice. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ella una orientación decisiva. No sé qué piensen ustedes, pero a mí me parece que son hermosas las palabras del Papa Benedicto XVI. Porque mira que está diciendo algo. Yo no sé si te ha pasado que a veces uno en la vida encuentra personas que le cambian a uno la vida. Puedes encontrar un maestro que te enseñó algo y tú dices, uy, no, es que la manera como piensa me replanteó muchas cosas. Alguno puede encontrarse una persona y se enamora. Y entonces desde que le conoció es diferente e incluso deja vicios por esa persona. Y es que ella, muchos esposos dicen, cuando ella me conoció yo me la pasaba borracho y no tenía horizonte, pero ella me cambió la vida y ahora mire lo que tenemos. Y yo me puse a ahorrar juicioso y cambié y ha sido por ella. Si eso pasa con seres humanos de carne y hueso, ¿cuánto más tiene que pasar con Jesús? Eso es el cristiano. Ser capaz de descubrir en Jesús aquel que le cambia la vida, que dice, no, yo después de conocer a Jesús, ya no puedo ser el mismo. No puedo. Después de saber que me amó de esa manera, yo no puedo ser el mismo. Esto tiene que tenerlo en cuenta el querigma. Esto es el querigma. Anunciar una experiencia de encuentro vivo con Jesucristo. Entonces, dos maneras de comprender el primer anuncio.
en sentido cronológico como aquello que va primero en la acción pastoral, y así es. De hecho, está en el precatecumenado, está en un periodo de preevangelización, hace parte de esa actividad misionera de la iglesia. Pero también de una manera cualitativa, en cuanto a importancia, como algo que no se da una vez al principio y ya se olvida, sino sobre lo cual tenemos que volver una y otra vez en nuestro actuar catequético. Hasta ahí la relación de la catequesis con la misión, con la acción misionera. Pero vamos ahora a una segunda acción, y es la acción catequética iniciatoria. Esa es como una segunda etapa del proceso de evangelización. En la teoría, después de que aquellos que han sido destinatarios de la misión han recibido ese primer anuncio, han decidido acogerlo en su corazón con alegría y se suscita la fe, la iglesia ahora lo recibe en esta etapa de la acción catequética iniciatoria para acompañarlos en esa maduración de la fe, en su madurar en fe, y que además puedan prepararse a la recepción de los sacramentos, comprendiéndolos y uniéndose más con Cristo. Esta es la segunda etapa, la de la iniciación cristiana. Vamos a ver la catequesis, cómo se relaciona con esa etapa. Podríamos decir aquí que es la más propia desde la práctica, porque en realidad nuestras catequesis en la actualidad, la mayoría se enfocan en estas catequesis de iniciación, en función del bautismo, la primera comunión y la confirmación, sacramentos de iniciación cristiana. Veamos un poquito cómo se da esto aquí. Tenemos que decir algo, y es que esta iniciación cristiana como que conecta las otras dos etapas del proceso de evangelización. Conecta la acción misionera con la acción pastoral, ¿sí? Como que está ahí. Como que en la misionera se recibe la fe y en la pastoral se va a nutrir la fe. Y esta de la iniciación cristiana como que hace puente entre las dos. La catequesis va a ser parte fundamental de la iniciación cristiana, muy importante. Va a estar unida estrechamente con esos sacramentos de iniciación. Recordemos que son tres: bautismo, primera comunión y confirmación, sacramentos de iniciación cristiana. El Directorio General para la Catequesis, en el numeral 66, dice esto: el vínculo que une la catequesis con el bautismo es la profesión de fe, que es al mismo tiempo el elemento interno de este sacramento y la meta de la catequesis. Nos bautizamos en la fe de la Iglesia y esa fe está condensada en ese credo que profesamos. La catequesis profundiza en esas verdades de fe y permite que la persona las haga suyas, las interiorice, que esa fe se consolida a la luz de esas verdades. Ahí podemos observar cómo están íntimamente unidos bautismo y catequesis, por poner un ejemplo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1122, dirá lo siguiente: la misión de bautizar, la misión sacramental, por tanto, está implícita en la misión de evangelizar. Para nosotros los cristianos, la liturgia hace parte de la vida de la Iglesia. La fe que en la catequesis reflexionamos, profundizamos, es la misma fe que celebramos en la Eucaristía, por ejemplo, en lo litúrgico. Entonces la liturgia y la acción pastoral van muy de la mano. Acción litúrgica y acción pastoral van juntas. Los fieles que se forman en la fe llegan a celebrarla también en lo litúrgico. Entonces miren que son dos aspectos que están muy unidos, íntimamente unidos. Esto tendrá que hacernos pensar algo, catequistas, y es en la práctica cómo se unen esas dos cosas en lo que hacemos. Porque, por ejemplo, hay muchos niños que van a catequesis, pero todavía no van a misa. Jóvenes, adultos, van a la catequesis, pero no viven la vida sacramental. Y ahí tendríamos que preguntarnos, bueno, si están tan unidos catequesis y vida litúrgica, ¿por qué en la práctica algo está fallando? Eso nos tiene que hacer pensar de alguna manera. No se puede separar la misión sacramental del proceso de evangelización. Y en la iniciación cristiana no se limita a una enunciación del evangelio, sino que actúa el evangelio mismo. Entonces, catequesis de iniciación cristiana, la catequesis siempre está en función de esos sacramentos, está íntimamente unida a esos sacramentos de iniciación, y lo que busca es ayudar a comprender aún más ese misterio que se celebra. Los sacramentos de iniciación cristiana son una unidad.
bautismo, primera comunión, confirmación, son una unidad íntima. Nos dirá el catecismo lo siguiente: ponen los fundamentos de la vida cristiana. Los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con la confirmación y son alimentados en la Eucaristía. Hacen parte de un único proceso, ¿sí? Están juntos, unidos. Nos dirá también Sacramentum Caritatis de Papa Benedicto: somos bautizados y confirmados en orden a la Eucaristía. Esto requiere que el esfuerzo de favorecer en la acción pastoral una comprensión más unitaria del proceso de iniciación cristiana. El Papa aquí nos está hablando del orden teológico de los sacramentos. Espero no ser muy enredado, pero el orden teológico es bautismo, confirmación y Eucaristía. Ese orden nos muestra un camino: bautizados, confirmados para celebrar la Eucaristía. El fin de ese camino de iniciación cristiana es la Eucaristía, la vivencia del sacramento de la comunión. Antes, si lo recuerdas, de pronto los más viejitos nos acordábamos o escuchábamos que las personas mayores decían: no, a mí me confirmaron el día de mi bautizo. Y es que estos dos sacramentos iban muy de la mano, bautismo y confirmación, como que se realizaban a la par. De hecho, en la iglesia, en la vigilia pascual, se vivían estos tres sacramentos, se viven esos tres sacramentos en el catecumenado, por ejemplo. En la celebración de la vigilia pascual se recibe ese bautismo, la confirmación y se participa de la Eucaristía. Sin embargo, en la historia de la iglesia, bautismo y primera comunión, primera comunión y bautismo y confirmación, si bien en un primer momento se hacían juntos, luego en la práctica se fueron separando. Es propio el signo de la confirmación, la imposición de las manos. Y esto es algo que le concierne solo al obispo. Por cuestiones pastorales, porque no siempre estaba el obispo presente, por mil cosas, poco a poco fueron tomando como separación el bautismo y la confirmación. Y llegamos al momento como los tenemos hoy en día. Pero no podemos olvidar que tanto bautismo como confirmación, aunque en la pastoral vivamos bautismo, primera comunión y confirmación, el principal es la Eucaristía. Y hacia allá tienden bautismo y primera comunión. Para allá van los dos. Espero ser claro, pero lo que quiero enfocarte aquí es que son una unidad, un camino en el que todo tiende hacia la Eucaristía, que vendría a ser el más importante de todos estos sacramentos de iniciación, el que articula la vida del cristiano como tal, el que lo nutre. La catequesis de iniciación cristiana, nos dice el directorio, es una formación básica, esencial, orgánica, sistemática e integral de la fe. Y no te angusties por esto que te estoy diciendo, porque lo vamos a ver desmenuzadito. La catequesis, decir que es una formación, que la catequesis de iniciación es básica y esencial, quiere decir que es como lo mínimo que debe tener todo cristiano para poder llevar una buena vida de fe, como las bases. Por eso hablamos de que es básico y esencial. Las bases de una vida cristiana se adquieren en esta catequesis de iniciación cristiana. Por lo tanto, es una gran responsabilidad ser catequista de primera comunión, de confirmación, de bautismo, supremamente importante. Esta catequesis debe fundar esa vida cristiana de los catequizados. Aquí la catequesis va a estar dedicada a explicar esos misterios fundamentales de la fe y los valores evangélicos fundamentales. Nos dice el directorio general para la catequesis lo siguiente: la catequesis sienta los fundamentos del edificio espiritual del cristiano, nutre las raíces de su vida de fe, habilitándolo para recibir el siguiente alimento sólido en la vida ordinaria de la comunidad cristiana. Qué gran responsabilidad la de la catequesis de iniciación. Tiene que ser la que dé bases a toda una vida cristiana. Decimos que esa catequesis de iniciación es orgánica y sistemática. Orgánica en cuanto que es algo coherente y bien ordenado. No es algo improvisado, ocasional, no. Tiene un rigor, tiene una preparación, tiene un orden, tiene unas etapas. Por eso hablamos de que es orgánica y sistemática. De hecho, la catequesis
hace parte de una de las formas en las que se anuncia la palabra de Dios. Otra forma es, por ejemplo, la homilía. Y mira que solo la catequesis es orgánica y sistemática. La homilía tiene que estar bien estructurada, pero es más puntual, es de un momento dentro de la celebración. La catequesis implica un itinerario, implica un orden mayor. Entonces la catequesis se caracteriza por eso, por ser orgánica y sistemática. Es además básica y esencial. Perdón, me devolví. Es además integral. Y cuando hablamos de que la catequesis es integral, hablamos de que tiene que tocar todas las dimensiones de la vida cristiana, todas. ¿Sí? No se puede cerrar solo a un campo. Lo que busca es coger cada componente de la vida cristiana y profundizar en ellos, hasta el punto de llegar a posibilitar que el catequizando logre una transformación de vida, deje atrás el hombre viejo y renazca el nuevo, su mente, su corazón transformado por el encuentro con Jesucristo. Tiene que apuntarle a la integralidad de esa vida cristiana. Otro reto para la catequesis de iniciación cristiana. Hemos visto dos etapas del proceso de evangelización, la misionera y la catequética iniciatoria. En ambas hemos visto un papel determinante de la catequesis. Vamos a hablar ahora, por último, de la formación permanente. Esta corresponde a la tercera etapa de evangelización, del proceso, como la acción pastoral como tal, la manera como se alimenta a los creyentes miembros de la iglesia. Y aquí la catequesis tiene un papel fundamental. En esta catequesis poco hablamos. Para nosotros, no sé, ustedes coméntenme ahí en los comentarios del chat si ustedes en sus parroquias tienen catequesis permanente. Porque la mayoría de nosotros las tenemos solo para la iniciación cristiana. Catequistas de primera comunión, de confirmación, pero de ahí no salimos. Y no hacemos otras catequesis para los que ya no están en iniciación, para alimentarlos en la fe. Al respecto, se nos va a decir que la catequesis tiene que estar siempre al servicio de la fe del creyente, en la etapa en la que esté. Por lo tanto, debería haber catequesis para todos en las diferentes etapas de vida y de fe. ¿Cuáles son los objetivos de la catequesis en esta formación permanente de la vida cristiana? Capacitar para poder vivir la vida cristiana en un estado de conversión. Interiorizar ese evangelio, escuchar, discernir qué es lo que Dios quiere de mí, cómo purifico mi vida cristiana. La catequesis tiene que ayudar a eso. Apoyar también el compromiso misionero de la evangelización. Los fieles cristianos que ya han vivido este proceso de evangelización, que están evangelizados, todos deben colaborar en la misión de la iglesia y evangelizar. La catequesis ayuda a los fieles a poder responder a esa tarea que el Señor nos ha dejado. Los destinatarios de la formación permanente y de esta catequesis, pues son el creyente de manera individual, pero también toda la comunidad cristiana. Deberíamos dirigirla a todos. Y lo que va a buscar es que los cristianos nos insertemos como individuos y como comunidad en la vida social, en el contexto donde vivimos. Ahí tenemos algo que hacer, allá hay que salir, hay que empezar allá a ser discípulos misioneros. También va a buscar que la catequesis pueda apoyar una lectura cristiana de la realidad que vivimos, del compromiso social que tenemos como cristianos. Esos serían como los rasgos de la catequesis en este nivel de formación permanente para la vida cristiana. Miren que decíamos que la catequesis tiene que ser integral. Esta formación permanente también tiene que tener en cuenta las dimensiones de la vida cristiana. Y cuando hablamos de dimensiones de la vida cristiana, hablamos fundamentalmente de tres. Primera, la Sagrada Escritura. Segunda, la liturgia y los sacramentos. Y tercera, la caridad y el testimonio. Para terminar nuestro encuentro de hoy, veámoslas brevemente cada una. La catequesis y la Sagrada Escritura, primer componente. La Sagrada Escritura es fundamental para la vida de la fe y de la iglesia. Miren que cuando hablábamos de revelación, decíamos que la revelación, lo que Dios nos ha mostrado de Él, está en dos fuentes, la Sagrada Escritura y la tradición. Ahí está todo lo que Dios ha querido decirnos. Por eso, nuestra catequesis tiene que estar centrada en la Sagrada Escritura. Yo te lo decía hace un instante, no como un encuentro,
No hay si el encuentro número 12 es de Biblia. No, tiene que estar a lo largo de toda la catequesis. Tenemos que enseñar a orar con esa palabra. Tenemos que recrear esa palabra y hacer la vida en la narración con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Tenemos que ayudar a que ellos se encuentren con Cristo, palabra y con la Sagrada Escritura. Fundamental ese papel. Segundo elemento. Primero, Sagrada Escritura. Segundo, liturgia y sacramentos. Las catequesis, por ejemplo, las de iniciación, se orientan a esa celebración litúrgica, a la vivencia de la Eucaristía, por ejemplo. La catequesis está en función también de la liturgia. Prepara para los sacramentos, favorece la comprensión y experiencia de esa liturgia. Para el mundo de hoy, nuestros signos están vacíos. Los jóvenes de hoy en día, los adultos jóvenes dicen, pero es que ir allá a esa iglesia a escuchar a un cura que no dice nada. ¿Y por qué es que la Eucaristía no sabía nada? Caramba, porque no han comprendido qué es lo que está pasando ahí, el valor de cada signo. ¿Por qué hacer juntos como asamblea determinadas cosas? ¿Qué implica esto y lo otro dentro de la liturgia? No hay conocimiento y por eso no hay valoración ni se ama lo que no se conoce. La catequesis tiene que formar para esta dimensión, tiene que preparar para que el cristiano pueda celebrar la liturgia y los sacramentos. Sagrada Escritura, liturgia y sacramentos y caridad y testimonio. Ese es el último elemento de esas dimensiones de la vida cristiana. Hay una mutua incidencia. La catequesis forma para la caridad y la acción caritativa es parte integral del anuncio catequístico. Nosotros somos cristianos y un cristiano no puede decir que ama a Dios si no vive el amor. Ese compromiso de amor que sale muestra que definitivamente entendimos quién es Dios, que entendimos qué es el Evangelio, que comprendimos lo que nos dijo Jesús, que tenemos que servir, que tenemos que amar, que tenemos que entregar la vida. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, dice Primera de Juan. Nosotros tenemos que tener claro que en la catequesis tenemos que formar para esto. Si la catequesis no hace que nuestros catequizandos vivan la caridad, estamos fallando totalmente. Otro elemento para el que tenemos que formar y acompañar. Ese fue el tema de hoy. Perdónenme si me extendí un poco. Es un tema amplio. Espero que no estén muy cansaditos. Quisiera ahorita escucharlos, que me cuenten cómo vamos. Si está siendo muy aburrido esto, yo entiendo que escucharme aquí este tiempo puede ser un poco cansón y no quisiera que así fuera, pero si ahí tenemos que modificar algo, lo hacemos, no hay ningún problema. Podemos procurar buscar otras metodologías o algo. Me gustaría escucharlos. Quiero dejarles algunas preguntas para la reflexión de esta semana. Son estas. ¿Cuáles son los elementos del catecumenado que deben incluirse en nuestra práctica catequética? Lo vimos hoy. ¿Cuáles son esos elementos del catecumenado que tenemos que incluir en nuestra catequesis? Segunda pregunta. De esos elementos que vimos hoy, ¿sí? ¿Cuáles están en tu catequesis? Describe la manera como se presentan. Y una tercera pregunta que quisiera que reflexionaras esta semana es: ¿cómo se abordan en la práctica catequética las dimensiones de la vida cristiana? Las acabamos de ver: Sagrada Escritura, liturgia y sacramentos, caridad y testimonio. Esos elementos en lo que haces allí como catequista, ¿cómo los abordas? ¿Cómo están presentes? La Sagrada Escritura está de pronto en un encuentro, o no, de pronto yo la tengo y todos siempre procuramos que haya un encuentro con la palabra, que los muchachos lean el texto, o sea, selección, no sé, qué sé yo, que pienses cómo está ese elemento en tu catequesis. La liturgia y los sacramentos, cómo está eso presente, cómo motivamos, cómo ayudamos a comprender más, cómo lo hacemos, si lo hacemos o no. La caridad y el testimonio, esto lo vemos en la parte final o en algún momento, ¿cómo está? Hacia ahí va esa pregunta. Entonces te voy a dejar esas 3 preguntas para la reflexión. Ojalá las podamos pensar, podamos cuestionarnos y bueno, la próxima sesión compartiremos un poco los que quieran. Ojalá los que no han hablado se den la oportunidad de contarme un poquito. Sin más, vamos a dar espacio a las preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, por aquí veo un comentario de Adriana. Adriana dice:
En la parroquia se acompaña sacramentalmente. Cumplido el objetivo, no se sigue formación del niño o joven, ni se acompaña en la vida cristiana. Ya va en una decisión personal y familiar. Hace falta acompañamiento. Adrianita, esto que nos estás diciendo es muy cierto. Mira que esto responde al componente que hablábamos de que la catequesis tiene que ser permanente. No solo para la iniciación, que es muy importante, sino que también tenemos que la catequesis tiene que estar viva y animar a todos los fieles. Yo pienso que qué bonito, por ejemplo, dar catequesis litúrgicas a la gente que va a las celebraciones eucarísticas, poder abrir espacios ahí antes de la celebración, unos 5 o 10 minutos para un tema de catequesis así que ayuda a vivir la celebración, sería hermosísimo. Qué bonito una catequesis para parejas, por ejemplo. Traer y pensar qué temas podemos dar acerca de la fe, de la conversión y la vida de pareja. Sería genial. Un tema para jóvenes universitarios, una catequesis pensada para universitarios. Hay muchas formas y espacios donde tenemos que empezar a meter esa práctica catequética que Adrianita nos hace notar está ausente. Y es cierto, no solo pasa en tu parroquia, pasa en todas, la mayoría de las nuestras. Tenemos catequesis para los presacramentales, pero después no hay. Entonces, bueno, no sé, quisiera escuchar a alguno que me cuente cómo vamos, cómo se ha sentido, si vamos bien, si no, si tiene alguna sugerencia. ¿Quién se anima? Que levante la manito o que diga yo. Y bueno, por aquí escucho a Joana, levantó la mano. Joana, te escucho. Buenas noches, padre. Aló. Buenas noches, padre. No, me he sentido muy bien, de verdad, en toda esta catequesis que su merced nos ha enseñado y pues de verdad que he corregido de pronto algunos errores que uno tiene como catequista. Igual, pues también como hablaba al principio, padre, sí es muy importante tener en cuenta de verdad la opinión del muchacho, o sea, así sean todos de 14 años, pero cada uno viene como con su dificultad, con sus dudas, viene con incertidumbres de cómo será la catequesis, aunque ya sabemos pues que la mayoría van obligados, ¿no? Y hacerlos, acogerlos, ¿sí? Acogerlos, de pronto ellos le cogen a uno confianza, le cuentan a uno secretos o cosas así que uno también en ese momento debe ser prudente en mirar a ver cómo, si hablando de pronto con la mamá o hablando con el sacerdote, ¿sí? Porque de pronto si hablando con la mamá empeora el problema, entonces también yo digo que nosotras como catequistas en eso debemos ser muy prudentes. Y muchas gracias, padre. Pues, Joanita, muchas gracias por eso que nos compartes. Y qué bonito algo, y es, tú mencionas algo, y es que la relación sea significativa. Cuando un catequista tiene la confianza de sus muchachos, de sus niños, y es capaz de catequizando, de abrirte el corazón, de decirte, mira, me pasa esto, eso es un indicador muy bonito de que algo se está haciendo bien, de que definitivamente como catequista estoy dando la confianza, estoy generando, pasando al plano de la relación. Porque es que yo no soy un profesor que les da una clase y se va, no, yo soy un hermano en la fe y acompaño. Y cuando el otro me abre la vida, ahí puedo sembrar evangelio, ahí puedo ayudar a que juntos busquemos qué es lo que Dios quiere para ti. Y eso también es catequesis, ese acompañamiento. Entonces, eso que nos cuentas como experiencia, estoy seguro que lo han vivido varios de los que están aquí conectados y es el momento más lindo para anunciar a Jesús. Cuando el otro te cuenta algo que le está pasando en su vida y abre su corazón, ahí es un momento privilegiado para ese anuncio. Y seguro que eso queda más que 38 sesiones de catequesis. Va a quedar más en eso, en la disponibilidad que tenemos, en la acogida. Hoy hay un texto muy bonito en el Evangelio. No sé si estuvieron pendientes, pero en el Evangelio de hoy decía, quien recibe al que me envió, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe a quien me envió, o sea, al Padre. En esto de ser cristiano, la acogida es fundamental. El que acoge, acoge al mismo Cristo. Y el que se sabe acogido, se sabe amado. Entonces, qué bonito que no perdamos eso. Gracias, Joanita, por lo que nos haces notar. Bueno, por aquí, María, te doy la palabra, te escuchamos, tienes la manito levantada.
Sí, padre, qué pena, estoy con María Alejandra, pero entonces soy Leonardo Rodríguez. Eh, Fielmente he estado aquí en todo este transcurrir hermoso de llegar a ser un excelente catequista. Padre, lo siguiente, su merced tocó algo muy importante que es el poder involucrar la catequesis fuera de los sacramentos, pues obviamente queda uno primera comunión y como usted lo decía, confirmación y ahí quedamos, pero sí es muy importante llegar y he estado también invitando a que los padres también se involucren porque desafortunadamente falta también a catequizar a los adultos y más que todo a los padres que pues ellos fielmente, entre comillas, han inscrito a sus hijos al sacramento de la confirmación, porque hay vacíos en los cuales los padres andan como separados. Hay unos que ya tuve la experiencia de que uno es católico y el otro es protestante. Entonces, el uno no se le lleva la contraria porque de pronto va a aludir cosas que de pronto van a ser susceptibles ante el conocimiento del niño. Entonces, eso ha sido de pronto que de pronto se pueda uno flaquear en el momento de en uno dar la catequesis carismática, dar ese anuncio a los pequeños y que Dios quiera que pueda lograr el objetivo ideal con todos estos pormenores que se presentan en el alrededor, más que todo en sus casas. Gracias, Padre. Pues muchas gracias, sí, hermano, yo lo he visto muy fiel y muy participativo, lo felicito por eso y bueno, a seguir con esa inquietud de ser cada día un mejor catequista. Su merced hace notar algo muy importante. La familia es un elemento que a veces no contemplamos en la catequesis. La familia es una institución que entró en crisis. Antes, los que somos más viejitos, en la casa nos enseñaron a conocer de Dios. El primer querigma lo recibimos en el hogar. Los abuelos, las abuelas hacían rezar el rosario, aprendía uno ahí mil cosas acerca de Dios, los llevaban a misa. Ahora la familia no hace eso. Y tenemos que pensar en catequesis familiares, eso urge. Ojalá dentro de estos que estamos aquí surjan algunos que digan, bueno, venga, nos reunimos un grupito de catequistas de mi parroquia, montémonos una catequesis familiar, propongámosle al párroco que tengamos un espacio para las familias, trabajemos con los papás de los niños de primera comunión, qué sé yo, pero necesitamos urgente ese tipo de catequesis como tal. Aquí voy a leer otro comentario que hace... Humberto dice, en mi parroquia de San Juan Pablo II se tiene escuelita de fe, niños y niñas de 6 a 8 años, es como un presacramental, pero post no. Sí, súper, creo que la escuelita de fe, la que nos habla Humberto, está relacionado con el sistema integral de nueva evangelización y es genial porque es tomar a los niños no solo cuando lleguen a la primera comunión, sino desde antes hay un trabajo que se puede hacer muy lindo. Además que los niños en esas edades, los chiquitines, tienen una espiritualidad muy bonita, ellos fluyen. Los chiquitos de 6 añitos, tú les dices orar y cierran sus ojitos y se les facilita relacionarse con Dios. Entonces ese trabajo es muy bonito y especial. Hay que pensar ahora en el post, pero qué bueno que tienes ese sistema en tu parroquia, Humberto. Por aquí dice Clemencia, en mi parroquia sí hay ese proceso de formación desde escuelita de fe hasta la formación en comunidad, el proceso de formación misionera. Bueno, chévere, Clemencia, que en tu parroquia lo tienen, me parece muy bonito oír ese testimonio. Paula González dice, un catequista debe transmitir el amor de Jesús a los niños y los jóvenes porque muchas veces en su casa no han recibido amor, sino solo maltratos y palabras negativas y por eso llegan muy reacios. Es cierto, Paula. Bueno, creo que es Ana Zubilla la que escribe por Paula, pero entonces es cierto, Anita, lo que tú nos dices. El catequista, si anuncia el amor, tiene que ser él el primero que ama a sus muchachos, a sus chiquitines. Rosana dice, me gustaría que después de la confirmación se continúen los encuentros con los jóvenes. Sería el ideal que ojalá de cada grupo de confirmación nos naciera una comunidad juvenil. Ese sería un objetivo muy bonito y un logro enorme para cada parroquia. Adriana dice, padre, actualmente se están catequizando familias. Es una ventaja de la virtualidad, porque los chicos, algunos están con sus padres, abuelos o cuidadores.
y participan en la catequesis también. Así aprovechamos para evangelizar. Es cierto, Adrianita, esta virtualidad nos ha traído cosas buenas y una de esas es que se ha podido involucrar un poco más a la familia. Sin embargo, todavía tenemos terreno por conquistar y por pensar. Y bueno, también pensarnos en tiempo de pospandemia. La virtualidad no la podemos perder, tenemos que seguir ahí metidos, pero tenemos que reforzar también la presencialidad, porque la comunidad cristiana se construye no a través de chats y solamente ahí en lo virtual, sino que tiene que haber ese contacto con el hermano, esa vivencia de los sacramentos juntos. Y ahí tenemos tarea, pero es cierto lo que tú dices. Muy bien. Aquí le voy a dar la palabra a dos más y terminamos. Veo que Joana Patricia Gómez, te damos la palabra. Bueno, no sé, tal vez, es que veo la manita levantada de Joana. También veo la de Elizabeth Muñoz. Elizabeth, si quieres decirnos algo, te escuchamos. Hola, buenas noches, padre, y para todos. Padre, primeramente, sí entiendo perfectamente, me ha gustado muchísimo la manera en que usted nos enseña, porque lo escucho claro como el agua. Bendito sea Dios, el Espíritu Santo lo ha iluminado y a nosotros nos ha abierto el entendimiento porque le entiendo muy bien. No, nada de enredos ni nada de eso, súper. Le agradezco muchísimo su tiempo y su disposición. Y con respecto a la catequesis, pues nosotros manejamos acá en San Matías Apóstol 3 talleres de encuentros de padres. 2, o sea, los hacemos durante el año, 2 con los padres y 1 familiar, papá, mamá, la abuelita, y manejamos, los catequizamos, mostramos videos, personas que hayan tenido conversión, y manejamos eso, testimonios. A los niños, pues siempre les acostumbramos a decir que ellos son los siguientes catequistas y que cuando terminamos la catequesis, ellos son esa luz, son esa lamparita que tienen que seguir cargando esa lucecita y llevarla a sus colegios, a su casa. Entonces, nosotros les decimos que no solo son catequizando, sino son los pequeños catequistas. Y lo mismo que decía y retomo lo de otros compañeros, nosotros les decimos a las mamitas y a los papitos que nos acompañen en la catequesis. Y muchos de ellos inician con la oración o finalizan o contribuyen con sus palabras en las clases. Entonces, es muy importante que los papitos se integren y que siempre les demos la bienvenida cada 8 días y enviemos el mensaje que los esperamos, porque la catequesis empieza desde ahí, desde la casa, porque como decían ahora, hay unos niños que definitivamente uno los ve totalmente nulos y le da uno tristeza porque eso viene de casa. Entonces tenemos que tratar de captar papito, mamita, todos y trabajar por ese lado. Y fuera de eso, pues también decirle a los niños y también contar sobre nuestras conversiones, porque no nos tienen que ver como santos, no somos santos. Si nosotros estamos ahí, ha sido por llamados, por caídas y contar nuestra historia, nuestra conversión, nuestras conversiones y que estamos gateando hacia Dios, porque pues todavía todos los días estamos subiendo un peldaño y trabajando sobre eso. Gracias, Padre. Elizabeth, muchas gracias y qué alegría escuchar ese testimonio. Me parece muy bonito que tengan los talleres de padres, me gusta que tengan esa parte testimonial, creo que le hemos hablado, y hay parte, o sea, no transmitimos contenido, sino experiencias de vida, y como tú lo dices hermosamente, Elizabeth, nosotros somos los primeros que hemos recibido gracia al ser llamados por Dios, al ser perdonados, al ser invitados a participar de esto. Entonces, ahí hay algo que compartir. Y nuestra experiencia, nuestro testimonio es fundamental ahí. Pues qué bonito ver eso, ver ese proceso que tienen tan bonito en San Mateo y animarlos a que sigan buscando caminos, que nunca se acostumbren. El Espíritu sopla donde quiere y hay que descubrir, Señor, hemos hecho de esta manera estas cosas, nos han funcionado, bendito seas, muéstranos qué caminos nuevos tenemos que tomar, porque con esa pasión con la que hablas estoy seguro de que grandes cosas puede hacer Dios a través de ustedes en esa comunidad parroquial. Entonces, muchas gracias, Elizabeth, por eso que nos compartes. Aquí dice, Jonathan nos tiene una noticia, dice, quiero confirmar que ya tenemos el Classroom. Por favor, quien quiera estar con los documentos y los videos de las sesiones, puede ingresar a este link. Ahí en el chat
si le pueden dar ahí cliccito en la parte superior derecha de su pantalla, en el chat, al lado de donde está el número de participantes, ahí está el chat para los que de pronto no son muy tecnológicos. Y ahí Jonathan nos deja una dirección, https://classroom, ahí para adelante. Ahí pueden ingresar y a esa dirección van a empezar a llegarles los documentos, vamos a empezar a subir los videos, Jonathan nos va a ayudar y entonces para que ustedes puedan tenerlos y revisar las diapositivas, volver a leer, etcétera, mirar los documentos que les vamos a ir dejando ahí por si alguno quiere profundizar. Entonces, para que lo tengan bien claro, a Jonathan, muchas gracias por esa ayuda. Bueno, hoy estuvieron participativos, eso me alegra mucho oírlos. Voy a dar una última palabra y terminamos porque ya el tiempo se nos acabó. Entonces, Fabio, veo que tiene la mano levantada. Fabio, ¿qué quieres compartirnos? Aló. Buenas noches, padre. Las catequesis excelentes, el sonido fenomenal, la ayuda de las filminas se entienden, está todo muy bien. Únicamente a los que tienen la oportunidad de hacer el prebautismal, los que catequistas que dan también esa charla, que es el primer encuentro que tenemos con padres y padrinos, después del nombre dice los compromisos, a qué se comprometen los padres y después los padrinos. En esos compromisos ahí dice claramente, se comprometen a enseñarle los mandamientos, especialmente el primer mandamiento. O sea, ¿qué significa esa partecita? Para resumir y no decirle a todo, básicamente que los padres, los papás del niño, después van a ser los padrinos, se comprometen a ser los primeros catequistas de esos bebés, de esos niños. Después con el tiempo llegaremos nosotros, llegará la iglesia, ¿sí? Pero hay que hacerles caer en cuenta cuando tengamos la oportunidad en el prebautismal de decirle a qué se compromete, que no es simplemente la reunión o el tener unos padrinos, unos compadres, sino que ustedes en este momento van a ser responsables de la educación de esa fe, de ese niño. Más aportes, pero ya por el tiempo, muy agradecido por todo y saludos a todos los compañeros. Fabio, muchas gracias. Su merced también es muy juicioso y es muy bonito verlo siempre aquí en este encuentro, así que muchas gracias por esos aportes. Lo que su merced nos dice es cierto. Mire, si hay algo hartísimo, yo lo digo desde mi experiencia, no sé qué dirán los demás sacerdotes, pero es la celebración de bautizos y de matrimonios. Porque todo el mundo está en otro cuento. Los padrinos que nos llegan son padrinos que no van a misa, no se confiesan hace no sé cuántos años, mejor dicho, no han entendido que para ser padrino bautizo tiene que ser un cristiano que quiere dar ejemplo de su fe y acompañar a ese niño. Eso para empezar. O en los matrimonios llegan personas que van pendientes de la fiesta, del vestido, pero ni siquiera han estado en una misa porque no saben ni en qué momento me levanto, ni qué respondo, nada. Y eso nos tiene que hacer pensar en algo. Lo que su merced nos dice es cierto. Hay que hacerles caer en cuenta en el papel que tiene un padrino y un padre, que es el primer catequista. Pero nos hace falta llegar a ellos para poder evangelizarlos, catequizarlos. Miren la urgencia, miren la labor tan grande que ustedes y yo como catequistas tenemos. Tenemos un reto enorme que cada vez está creciendo más y no hemos dado respuesta. Y esta situación no tiende a mejorar, sino a empeorar. Va a aumentar el número de personas que son apáticas a la fe, que se alejan. Y nosotros no podemos quedarnos quietos. Ahí tenemos un reto enorme. Algo que decía también Elizabeth hace rato y que quiero resaltar y ya no molesto más, es lo de que en esos catequizandos están los futuros catequistas. Anteriormente se veía mucho que de la catequesis de confirmación por ahí quedaba uno o dos que empezaban a acompañar a los catequistas y terminaban siendo catequistas. Ahora siento que eso ha bajado y ya no se ve tanto, pero sería ideal que yo como catequista sepa que debo sembrar en alguno de mis catequizandos la inquietud para que él sea mi relevo, porque yo me estoy haciendo viejito y necesito a alguien que tome mi lugar ahí al frente del cañón para cuando yo no esté. Entonces, qué bonito que esa mentalidad la tuviéramos todos al momento de dar catequesis. Vamos a terminar juntos este encuentro, haciendo juntos esa oración tan hermosa de San Ignacio de Loyola. Entonces yo los invito para que nos unamos a la oración que tenemos en pantalla.
Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me los disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, que los ama inmensamente, los bendiga, les dé de su Espíritu Santo y los acompañe en esa labor como catequistas. Aumente su fe y les muestre su amor. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por este tiempo, por este encuentro. Padre, Dios lo bendiga, no lo guarde. Nos vemos otra vez. Bueno, en 8 días nos encontramos a la misma hora por el mismo link. Muchas bendiciones. Gracias, Padre. Adiós. Descansen. Dios te bendiga. Gracias a Todos a ustedes. todos. Bendiga a todos. Gracias, una feliz noche. Feliz noche. Muchísimas gracias, bendiciones para todos. A todos, gracias. Dios los bendiga. Amén. Gracias. Gracias a todos ustedes.